¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Hoy les traigo un video de verdad de muchísimo nivel. Como les he dicho en mis demás videos, la información que yo traigo a mi canal es totalmente diferente. Yo espero que de verdad valores este nivel de análisis porque te digo, para empezar, chicos, creo que vale la pena aclarar que muchos de los canales de tecnología que yo sigo para nada han mencionado el problema de Inception, lo cual a mí me parece un error muy grande. ¿Por qué? Porque ocultar la información a la comunidad creo yo que es la peor estrategia si tú quieres crecer en un canal de tecnología en redes sociales. Tristemente, muchos de los canales de gaming que conozco en Latinoamérica todo el tiempo están sacando videos hablando mal de Intel, hablando mal de Nvidia, pero cuando suceden estas cosas del lado de AMD, curiosamente no se menciona, lo cual me parece un error muy, pero muy grave. También quiero comentarte que en uno de mis directos un chico me escribió y me dijo: oye, infórmate, Inception ya está parchado, pero no es así. Y creo que también, como estamos hablando de un tema de vulnerabilidades, en este caso de AMD, pues creo que puedo darte un poquito más de información. Bueno, si eres programador como yo, ya sabes que dividir un número entre 0 genera una excepción en cualquier procesador. Normalmente esta excepción es cachada por el lenguaje de programación que estamos ocupando y no pasa a mayores. Bueno, resulta que Zen 1 y Zen 2, Zen 1 salió hace 6 años para que te des una idea. Zen 1 traía una vulnerabilidad de división entre 0 que permitía que dividiendo entre 0 tuvieras acceso a información privilegiada en el CPU. Bueno, esto se supone que se había parchado, pero resulta, y esta fue la nota que vio el otro chico y que confundió la excepción de división entre 0 con Inception. Resulta que al final, después de 6 años, realmente no habían parchado esa vulnerabilidad en Zen 1, pero ya al final, hace pocas semanas, la pudieron parchar. Pero Inception todavía no se ha parchado, se sigue trabajando en la mitigación, se están liberando algunas versiones de prueba. Por cierto, ten mucho cuidado si ves un BIOS con Inception, porque si es beta, solo recordarte, al menos me parece, creo que Asus, que no se hacen responsables si se llega a dañar tu máquina. Así que, como siempre, trato de darte las mejores recomendaciones sin importar la marca que uses. Bueno, ahora voy a hablarles de este review, de este benchmark que de verdad me encantó. Es de un grupo de expertos que se llama Phoronix. Hacen testing de benchmark en seguridad y con Linux. Y es que ya con Linux sí se puede empezar, a lo menos se puede parchar a nivel kernel. Recordemos que la arquitectura de Linux es muy distinta a la de Windows, ¿sale? En Windows vas a tener que esperar a que esto se parche a nivel de microcódigo, es decir, esto se parche en el BIOS, en el Ayesa de AMD, ¿vale? Dios quiera que de verdad respeten todo lo de Ayesa, porque acuérdense todos los problemas que hubo de calentamiento y de quemazón de procesadores Ryzen 7000 por el tema de Ayesa. Pero bueno, pero estos chicos de Phoronix pudieron parcharlo a nivel kernel de Linux y empezaron a hacer unas pruebas, porque normalmente vemos estos temas de seguridad, ¿vale? Pero nunca sabemos cuánto va a costar en performance la mitigación. De hecho, como te dije, muchos de los canales de TechTubers para nada hablan de Inception. Como les dije, es un error muy grave. ¿Por qué? Porque hay que respetar e informar a la comunidad. Pero bueno, prácticamente vamos a recapitular el tema de Inception, que es: la semana pasada se hizo pública la vulnerabilidad de AMD Inception como un ataque de canal lateral especulativo que afecta a los procesadores Zen y diferentes opciones de mitigación basadas en la generación de CPU. No hubo demasiada comunicación sobre las implicaciones de rendimiento de mitigar Inception, mientras que durante la semana pasada comencé a evaluar comparativamente las actualizaciones de software y microcódigo en los procesadores Ryzen y EPYC. Bueno, prácticamente, ¿qué hicieron los chicos de Phoronix? Prácticamente para lo que es Zen 3 y Zen 4 se puede implementar prácticamente de AMD un microcódigo, mientras que para Zen 1 y Zen 2, y también como lo hicieron ellos en este momento, la mitigación la hacen basada a nivel kernel. Como te digo, el kernel de Linux es muy diferente al kernel de Windows. El ambiente de pruebas, bueno, para tener una idea inicial del impacto en el rendimiento de la mitigación de AMD Inception, utilicé un servidor de AMD EPYC 7763 Milan Zen 3, es decir, arquitectura Zen 3 que claramente está afectada por Inception, con Ubuntu 22.04 LTS y una compilación de kernel personalizada a partir de la semana pasada. Bueno, hay varias comparativas, hay varias gráficas en este video porque no lo quiero hacer largo. Sin embargo, soy objetivo y te lo menciono desde este momento. No todos los procesos, no todos los benchmarks se ven afectados por Inception. De hecho, traje los casos que más me llamaron la atención y que están relacionados con más de la tecnología que se usa normalmente. Pero repito, no todos los procesos son afectados por Inception, depende del tipo de proceso y lo vamos a ver más adelante. Ahora, de las gráficas vas a ver 4 indicadores off, que es: no se está mitigando Inception prácticamente. Red seguro sin microcódigo es el parcheo a nivel de kernel con la mitigación de Inception. Red seguro, lo que se especula que se va a tener ya con el
parcheo a nivel microcódigo, como te va a llegar a nivel BIOS, por ejemplo, para probarlo en máquinas con Windows. Esa va a ser la manera. Y otro que se llama enfoque alternativo IBPB, que realmente no lo considero en este momento porque prácticamente el parcheo de Inception se puede hacer a nivel de kernel y a nivel de microcódigo, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el primer benchmark que tiene que ver con 7-Zip. Aquí lo que es muy importante es que tengas a consideración que este es un procesador muy robusto. Prácticamente vamos más adelante a ver con Ryzen 7000 cómo se comporta esto, y sobre todo la intención de este video es mostrarte la mitigación, la afectación que genera en performance, mitigar Inception, pero obviamente también más o menos esto nos puede dar una idea de cuánto se puede llegar a perder de performance, por ejemplo, para el tema del gaming. Bueno, con 7-Zip Compression versión 22.01, lo que te puedo decir es que una vez que se ha mitigado a nivel de kernel el tema de Inception, hay una pérdida del 13% de performance. De ahí, Node.js, un framework muy utilizado, compilación 19.8.1. Para compilarlo hay una pérdida del menos 5% de performance. Ahora llegamos a la parte crítica porque estamos hablando de servicios, de servidores de base de datos. Bueno, con MariaDB, versión 11.0.1 con 4096 clientes, lo que se hizo es, se empezaron a hacer la mayor cantidad de queries por segundo. Bueno, prácticamente de 590 sin mitigación se redujo a 412, 418, una pérdida del 31% en MariaDB. Solo para que lo sepas, este es uno de los servicios o servidores de bases de datos más utilizados a nivel mundial, y estamos hablando que esto es teniendo el procesador solamente dedicado a esta tarea. Ahora imagínate esto en un procesador que esté compartido por varios usuarios, que esté, vamos a llamarlo como clusterizado, por así decirlo. Obviamente también el performance, la afectación va a ser aún mayor. Con PostgreSQL versión 15 lo mismo, prácticamente de transacciones por segundo hubo una pérdida del 14% de performance. Con Nginx, servidor web, aquí estamos hablando de conexiones hacia un servidor web. Ya no estamos hablando de un servicio de base de datos, ahora estamos hablando de un servicio de consulta web, menos 16% de pérdida de performance. Y bueno, por ejemplo, como les dije, no todo está afectado, por eso quise traer también este slide, porque muchas veces el fanatismo de muchas personas no les permite ver la objetividad de mis videos. Por ejemplo, con Blender 3.6 la pérdida de performance fue del 0%, es decir, no todos los procesos se afectan. Sin embargo, a lo menos en base de datos creo que es la parte más crítica. Pero por ejemplo también, y voy a pasar a la siguiente slide, aplicaciones como GIMP versión 2.10.34, al rotar una imagen, es decir, una aplicación de diseño, ¿vale? De diseño gráfico, llamémoslo así, tuvo una pérdida de menos 28% de performance, casi un 30% de pérdida de performance. Obviamente aquí va a depender mucho para que uses el procesador. Si usas este procesador para repartir cargas de bases de datos, pues bueno, sí sería preocupante prácticamente casi perder el 31% con MariaDB, ¿no? 31% de performance es muchísimo, ¿vale? Pero más adelante, cuando tengamos estos benchmarks en Windows y sobre todo en gaming, voy también a traerte los reviews y los benchmarks. A mí esto me pareció muy interesante porque, como lo dice el mismo artículo, como lo dicen los chicos de Fornix, nadie está hablando de Inception y nadie está hablando del problema de performance, de pérdida de performance al querer mitigar esto. Yo creo, chicos, esto es una especulación a nivel personal, que muy probablemente la pérdida en gaming no sea mayor al 10%. Obviamente va a depender mucho del tipo de juegos, pero no se preocupen. Por cierto, te recomiendo que te suscribas porque cuando tenga ese nivel de análisis te lo voy a traer con todo gusto al canal. Pues bueno, chicos, prácticamente no quiero que el video se siga alargando. Creo que esto a mucha gente le va a servir para darse una idea también de qué es lo que se puede esperar. Y repito, esto es un procesador Threadripper, una bestia de procesador, pero cuando tenga la información con Ryzen 7000, con Ryzen de anterior generación, con gusto también te voy a traer la información. Y sobre todo te digo, considero por lo que estamos viendo que el tema de gaming no se tendría que afectar muchísimo. Lamentablemente las pruebas, no tenemos pruebas de render de video, de encoding, no hace nada de esto Phoronix. Hubiera estado interesante ver, por ejemplo, pruebas de Handbrake o algún tipo de conversión de video para darnos una idea, ¿no? Pero bueno, no hay esta información en este momento, pero si más adelante actualizan o traen otro nuevo review, otro nuevo benchmark, con todo gusto te lo voy a traer. Pues bueno, espero que esta información te haya resultado de valor. Si es así, por favor, like y compartir para poder llegar a más personitas. Y si te pudieras suscribir, estaría genial. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.